En esta sección vamos a explicar cómo se hace la carga de datos topográficos de nuestro proyecto de línea de distribución al DLT-CAD. Para desarrollar esta actividad ya se debe seleccionar la configuración de la normativa que va a ser aplicado a nuestro proyecto. La topografía es la información del terreno a lo largo del recorrido de la línea. Para esto, el levantamiento topográfico puede haber sido desarrollado con estación total, GPS diferencial u otros equipos similares. Toda la información es una lista de puntos topográficos que pueden estar en coordenadas X y Z relativas o coordenadas UTM absolutas o coordenadas geográficas. En cualquiera de estos formatos, tal cual vienen de campo, se cargan al DLT-CAD directamente a través de archivos TXT, texto, XLS o GPX de equipos de topografía. Para este ejemplo tenemos este archivo Excel con información de topografía de un proyecto típico de línea de distribución primaria en coordenadas X y Z o coordenadas UTM absolutas. En estos casos se puede apreciar la diferencia de la zona de uso y la diferencia de los valores de coordenadas que corresponden entre un punto y otro al cambiar de una zona a otra zona. Este es un caso típico que se puede producir en líneas de distribución o líneas de transmisión, aun cuando sean cortas, cuando tenemos cambios de zona de uso, como en este caso de la zona 18L a la zona 19L. Para cargar estos datos al DLT-CAD, vamos al menú Abrir. En este cuadro seleccionamos la opción Datos formato XYZ. Buscamos el archivo que corresponde a nuestro proyecto. Seleccionamos el archivo y usamos la opción Abrir. Aparece esta ventana con la misma información que teníamos en el Excel y podemos apreciar precisamente el cambio de zona de uso 18L a 19L. Para nuestro caso seleccionamos WGS84 y usamos el botón Siguiente. Previamente es importante también verificar que los datos de las columnas correspondan a la indicación que aparece en las cabeceras en la parte superior. Caso contrario, se puede seleccionar la información o el tipo de dato al cual corresponde esta columna, de tal manera que no se repitan los datos de la parte superior. Aplicamos entonces el botón Siguiente. Aquí se muestra la misma información, pero ordenados en el formato interno del DLT-CAD. Para terminar, usamos el botón Aplicar y podemos apreciar los puntos topográficos en vista de planta. En esta presentación, en el menú Configuración Planta, existen opciones que uno puede definir para su proyecto. Por ejemplo, la vista gráfica, qué datos queremos ver, el margen de error para el cálculo del perfil topográfico, entre otras opciones. Seguidamente se usa la opción Trazar ruta auto. En esta ventana seleccionamos el atributo que identifica a los vértices de la línea. Estos atributos son asignados antes de cargar los datos al programa en el archivo de entrada en la columna Atributo. Lo importante es que todos los puntos que correspondan a los vértices tengan el mismo atributo. En caso haya omitido definir estos atributos en los datos de entrada, también los puede modificar aquí en la opción Editar puntos X y Z en la columna Atributo.
asignándole el atributo que corresponde a los vértices. El objetivo es que podamos hacer una lista o un filtrado de todos los puntos que son vértices a través de un código único. De esa manera, al usar la opción trazar ruta y seleccionar el atributo .b, tenemos la lista de todos los puntos que son vértices y solo quedaría definir cuál es el punto donde empieza la línea. En este caso seleccionamos el punto de inicio 0, usamos la opción aplicar, define ruta y podemos verificar que ha sido trazada la ruta de la línea o el eje de la línea y además aparece una franja que define el margen de error topográfico. De esta forma, el software definirá como puntos del perfil todos aquellos puntos que se encuentran dentro de esta franja y todos los puntos que están fuera serán omitidos para el cálculo del perfil topográfico, dado que no pertenecen al eje de la línea. Y para generar el perfil topográfico, vamos a este icono que dice calcula perfil TPG. Ponemos sí y automáticamente tenemos la vista en perfil topográfico del recorrido de la línea. Estos datos están en formato XZ y para ver la información podemos ir al botón Datos perfil TPG y podemos notar el formato XZ o progresiva cota con la información complementaria de cada uno de los puntos del perfil topográfico. Para continuar con el proyecto pueden usar el botón guardar y automáticamente se guarda el proyecto con el nombre original, ejemplo LPXYZ, pero con la extensión DLT. Otro ejemplo de ingreso de datos puede ser cuando la información se encuentra en formato XZ, o sea, ya está calculado el perfil topográfico y se tienen los datos de progresiva y cota para cada punto del perfil topográfico. Para cargar este archivo, vamos a la opción Abrir y en este cuadro, en esta vez seleccionamos la opción Datos Perfil XZ. Seleccionamos el archivo y tenemos la vista preliminar de los datos que se encontraban en el archivo Excel. Es importante verificar que los datos de cada columna estén identificados en los cuadros de la parte superior. Caso contrario, se hace la corrección. Por ejemplo, en esta columna aparece ángulo, entonces se selecciona ángulo en el cuadro superior. La siguiente columna es atributo, definimos esto como atributo y así sucesivamente todas las columnas que sean necesarias. Usamos el botón continuar. Esta es una vista de la misma información, pero en el formato interno del software. Si todo está bien, usamos el botón aceptar y ya tenemos la vista en perfil topográfico. La desventaja de cargar datos calculados, como este caso, es que cuando vamos a la vista en planta, se ha generado una poligonal en función a los valores angulares, pero es una poligonal referencial dado que ya no tiene coordenadas absolutas. Entonces el software genera unas coordenadas relativas a partir del punto inicial. Existe la opción de hacer un ajuste de las coordenadas con la opción ajustar coordenadas UTM, pero no se garantiza que el resultado pueda ser exactamente georreferenciado, dado que en el proceso de cálculo de las distancias y los valores angulares pueden haber pequeños errores que acumulados originan un desplazamiento o una rotación respecto a las coordenadas originales.
De esta manera, teniendo ya los datos de perfil topográfico, ya sea mediante los datos cargados en coordenadas X, Y, Z, o los que se han cargado ya en formato XZ calculado, el paso siguiente es definir los datos del proyecto, las consideraciones de cálculo y hacer la distribución de estructuras.